Bienvenidos, alumnas y alumnos de segundo grado a la asignatura de Ciencias Física. En el programa nos acompaña la profesora Eva Vilchis González, quien nos apoyará en el desarrollo del tema del día de hoy. Bienvenida, profesora. Hola, soy la profesora Eva Vilchis González. Sean bienvenidos los estudiantes de segundo grado de secundaria a la clase de física. El título del programa, Ponte en Movimiento. El propósito de hoy es describir qué es una interacción entre objetos. Vamos a iniciar nuestra clase de física. Recapitulemos. En las clases anteriores reflexionamos sobre la pregunta ¿cómo podemos distinguir lo que hace que se muevan los objetos? El tema de hoy es Ponte en Movimiento, el cual está relacionado con los cambios que se producen en los objetos, debido a su interacción con otros, ya sea en su movimiento o en su forma. Para ampliar la comprensión del tema, acompáñenos a ver el siguiente video. En todos estos casos, se ven involucrados distintos tipos de fuerzas que producen movimiento, como resultado de una interacción entre dos objetos. Diariamente, tenemos la oportunidad de observar cuerpos en movimiento. ¿Por qué se mueven? ¿Es posible predecir hacia dónde lo harán? No todas las fuerzas producen movimiento. Veamos un ejemplo. Si Pepe trata de empujar una caja que se encuentra en el piso, para lograr moverla, primero tendrá que vencer la fuerza de fricción entre este objeto y el suelo. Esto significa que, aunque Pepe realice un esfuerzo muscular, no siempre se produce un movimiento. En este caso, al empujar la caja con ayuda de un carrito, Pepe requiere aplicar una menor fuerza, ya que la fricción favorece en este caso el rodamiento del carrito, en lugar de simplemente frenarlo. Otro ejemplo de fuerzas es el de las que actúan sobre las estructuras de los edificios. Es necesario calcular bien el punto de aplicación y la magnitud de las fuerzas participantes para buscar el equilibrio entre ellas y así evitar que con cualquier movimiento ocasionado por el suelo, los edificios se derrumben. ¿Sabías que la escultura de Coyolxauhqui, diosa de la luna y hermana de Huitzilopochtli, fue descubierta en el centro de la Ciudad de México, al pie de la escalinata del Templo Mayor? Esta monumental escultura, testimonio de nuestros antepasados, fue restaurada meticulosamente por expertos en el lugar donde fue descubierta. Sin embargo, si para esta restauración hubiera tenido que ser trasladada a otro lugar, el movimiento hubiera requerido mucha precaución. Habría que considerar su tamaño y su masa y aplicar las fuerzas necesarias para ello. El traslado habría podido lograrse con 2 grúas cuyas fuerzas permitieran levantarla y colocarla en el lugar de restauración. Todos los cuerpos son capaces de experimentar al menos una fuerza de la cual se puede especificar el punto de aplicación, la magnitud, la dirección, horizontal o vertical, y el sentido, que puede ser hacia arriba, abajo, derecha o izquierda. Para que un cuerpo no se mueva, es necesario que las fuerzas que actúan sobre él se contrarresten entre sí, produciendo un equilibrio. Por ejemplo, un gimnasta ejerce una fuerza en distintos puntos, que le ayudarán a mantener el equilibrio o moverse libremente, contrarrestando la fuerza de su propio peso y la tensión de las cuerdas que sostienen las argollas. En efecto, en un mismo objeto se pueden ejercer varias fuerzas al mismo tiempo, como sucede al patear una pelota. En este golpe, la fuerza entre el pie y la pelota solo se manifiesta durante el tiempo en que están en contacto. Cuando la pelota rueda por el suelo, después de ser pateada, experimenta 2 fuerzas equilibradas, el peso de la pelota y la fuerza que ejerce el piso sobre esta. Además, es frenada por la fuerza de fricción del pasto. Podemos observar cualquier objeto a nuestro alrededor para darnos cuenta que las fuerzas provocan el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos.
Las fuerzas son magnitudes que pueden ser representadas por medio de flechas, las cuales proporcionan información sobre el punto de aplicación, la intensidad, la dirección y el sentido de estas. Una situación concreta en la cual se aplica el conocimiento sobre las fuerzas es en la industria de la construcción. Aquí es necesario conocer la fuerza que pueden soportar columnas o muros de carga de un edificio, así como la resistencia que tendrá este en caso de que se presente un sismo. Para entender mejor qué son las fuerzas, primero vamos a ver la definición de interacción. Interacción es la relación o influencia que existe entre objetos, incluyendo personas o cosas. Se puede manifestar como una fuerza cuyos efectos son medibles. Interacciones por contacto. Los objetos se encuentran en contacto físico. Por ejemplo, los engranes del mecanismo de un reloj, las articulaciones y los huesos en el cuerpo humano, un ciclista pedaleando su bicicleta. Interacciones a distancia. Los cuerpos no necesitan estar en contacto físico. Por ejemplo, las fuerzas de atracción entre el Sol y los planetas. El magnetismo de los imanes. Fuerza. Es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un objeto. Sus efectos son presión, deformación, cambio de rapidez, movimiento. Como ya vimos en el video anterior, las fuerzas entendidas como interacciones entre objetos las podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en el cambio de un movimiento de los objetos, al empujar un auto, en el vuelo de un ave, al patear una pelota. Cuando rompemos un lápiz, la atracción o repulsión entre los imanes, cuando se carga un bulto de cemento para construir una casa. Los objetos interactúan unos con otros por medio de fuerzas. Estas pueden ser por contacto y a distancia. Vamos a realizar los siguientes experimentos que muestran las fuerzas por contacto y a distancia. Enrique, te voy a pedir que me ayudes con los siguientes experimentos. Por supuesto, maestra. Encantado. Pega esta hoja, pero el único problema es que vas a usar un lápiz o la pluma. Ya me lo puso complicado, maestra. ¿Así se puede? Suéltala. Ay, no puedo. Eso es trampa. Me cachó. No, no puedo, maestra. Es muy fácil. ¿No quieres practicar con la pluma? Pues va a ser lo mismo, ¿no? No hay como mucha diferencia. O si lo... No. Pero no queda. No puedo. Bueno. ¿Cómo se haría? A ver, te voy a demostrar. Mira, es muy fácil. Vas a tomar la hoja. Listo. ¿A qué se debe que la hoja se pegue al pizarrón? Acabamos de observar un ejemplo de fuerza electrostática. Al flotar el lápiz en el pizarrón, estamos haciendo que las cargas eléctricas del pizarrón interactúen con las cargas eléctricas del papel. Maestra, ¿puede mostrarnos un ejemplo de fuerzas a distancia? Claro, Enrique. Vamos a hacer otro experimento. Vas a acercar unos clips al imán. ¿Qué es lo que sucede? Pues se atraen los clips.
Ahora vas a despegarlos y agregarlos dentro del frasco. Perfecto. ¿Así o más? Todos, rápido. ¿Qué le parece así? Está bien. Ahora agrega aceite dentro del frasco. ¿Tiene que estar lleno? A la mitad, por lo menos. Nunca había hecho esto. Es padre, vas a ver. ¿Qué sucederá si Pues, acercas el imán? Yo creo que el aceite no va a dejar que el imán atraiga los clips. A ver, acércalo. Oh, sí lo hizo. Insisto, no es magia, es física. Es verdad. ¿A qué se debe que los clips se acercaron al imán a pesar de que estaban dentro del aceite y el frasco? Como pudimos observar, no fue necesario que el imán tocara los clips para que se movieran. Esto se debe a que las fuerzas de atracción del imán no necesitan estar en contacto directo con los objetos para que sus fuerzas interactúen con ellos. A esta fuerza se le llama fuerza magnética. Ayúdame en este interesante experimento, por favor. Claro que sí, maestra. ¿De qué se trata? Abre la llave del agua con un chorrito moderado para no desperdiciarla. Toma el globo y acércalo para que veas lo que sucede. Perfecto. ¿Pudiste observar algo? ¿Puedes observar algo? No, maestra, no hay ningún cambio, no se ve nada. Bueno, ahora vas a friccionarlo vigorosamente en tu cabello y vas a repetirlo, vas a acercar el globo hacia el chorro del agua. Acércalo. Más, tenías el cambio. Más. ¡Genial! El agua se desvió de su caída normal. Esto sí es física. Como viste en estos ejemplos, no es necesario que los cuerpos estén en contacto físico para que interactúen sus fuerzas. Este último experimento es un ejemplo de fuerza electrostática, donde la interacción entre las cargas eléctricas del globo y el agua hacen que el agua se acerque o aleje del globo. Te invitamos a ver el siguiente video para recapitular lo que hemos aprendido hasta ahora sobre los diferentes tipos de interacciones. ¿Qué hace que un objeto en movimiento cambie su dirección? La fuerza que le imprimas y la dirección que le des. Puede ser por el impulso que tú le des y también por cómo vaya el viento. Por ejemplo, cuando juegas frontón y le pegas a una pelota, se va en una dirección y cuando choca con la pared cambia a otra. Cuando echas una piedra y choca con otra, se va a cambiar de dirección. Por ejemplo, cuando juegas fútbol, tiras un pelotazo, puede pegar en el poste de la portería y cambia su dirección. Cuando le pegas a una pelota y está el aire fuerte, hace que cambie el rumbo. Podemos definir fuerza como la acción que se ejerce sobre un cuerpo capaz de modificar su estado de reposo o de movimiento o bien de producir una deformación. Hay dos tipos de fuerzas, las fuerzas a distancia y las fuerzas de contacto. Las fuerzas a distancia no necesitan contacto físico entre los cuerpos involucrados y pueden actuar tanto a través del espacio vacío y de medios materiales. La fuerza a distancia que tenemos más presente es, sin duda, la fuerza de gravedad. La caída de los cuerpos es parte de nuestra experiencia cotidiana.
La fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre un cuerpo en la cercanía de la superficie terrestre se conoce como peso. Dicha fuerza apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Las fuerzas de contacto requieren que los cuerpos que interactúan se toquen, como una pelota de tenis al ser golpeada por la raqueta. Ambos cuerpos sufren una deformación a consecuencia de la fuerza de contacto. Los cuerpos permanecen en reposo a menos que se les aplique alguna fuerza. Para cambiar la velocidad de un cuerpo es necesario hacerle algo, interactuar con él, aplicarle una fuerza. ¿Qué hace que un objeto en movimiento cambie su dirección? La aplicación de una fuerza. También los objetos en movimiento se detienen al experimentar una fuerza. Cuando dos cuerpos están en contacto, existe entre sus superficies una fuerza llamada fricción. Esta fuerza se opone al movimiento de una superficie sobre la otra. Imagina que aplicas una fuerza sobre un cuerpo. ¿Qué puede suceder? Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, pueden ocurrir diferentes efectos. Por ejemplo, que el cuerpo se ponga en movimiento. O que se detenga. Que cambie su rapidez. O la dirección de su movimiento. El estado de movimiento de un cuerpo solo puede ser modificado si actúa una fuerza externa sobre él. Para demostrar cómo interactúan los objetos a través de las fuerzas y pueden modificar su movimiento debido a la fricción, vamos a poner un ejemplo rápido. Mira, tenemos dos hojas de papel, una hecha bolita y otra extendida. Las dejamos caer al mismo tiempo. ¿Cuál de las dos hojas llegará primero al suelo? Ok. La hoja arrugada cayó primero. ¿Por qué? Se debe a que el área en la bolita de papel es menor, por lo que fricciona menos con el aire, mientras que en la hoja extendida el área es mayor y la interacción de la hoja con el aire es mayor. Esta fuerza de fricción hace más lenta su caída. En este ejemplo, las hojas interactúan con la fuerza de fricción que produce el aire y la fuerza de la gravedad. Te invito a que repitas este experimento en casa con distintos objetos y compruebes la interacción de las fuerzas. Recapitulando lo que aprendimos en la clase de hoy. Aprendimos que las interacciones son las acciones recíprocas que existen entre los objetos, las cuales pueden ser a distancia o por contacto, generando fuerzas que dan origen a cambios en el estado de movimiento de los objetos. Cuando los objetos interactúan, ejercen acciones sobre otros objetos a distancia o por contacto, por medio de las fuerzas. La fuerza de fricción es una interacción por contacto que siempre se opone al movimiento y está vinculada al contacto entre los objetos con superficies sólidas. Queridos estudiantes, los invitamos a identificar y registrar ejemplos de fuerzas de contacto y a distancia en sus actividades diarias. Experimenten aplicando fuerzas para mover, detener, acelerar o deformar objetos. Agradezco a la maestra Eva Vilchis González por su valiosa intervención en el programa. Y a ustedes, estimados estudiantes, los invitamos a que elaboren un mapa conceptual de lo aprendido en la clase de hoy sobre las interacciones. Los esperamos en la siguiente emisión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto! Si tienes